Sí, se te escucha re bien. Perfecto. Bueno, como el título dice, vamos a hablar de Jesús el Inmortal. Bien. Y vamos a tomar esta inmortalidad de Jesús, personaje histórico del que vamos a hablar, y vamos a ahondar un poco más, en varios sentidos. En principio, en un sentido teológico o religioso, hablando de la inmortalidad que representa Jesús para quienes creen en él como Cristo, como Jesucristo. Pero la otra beta que vamos a ver es en el sentido cultural de su inmortalidad, en el hecho de que todos nosotros conocemos a Jesús. Y digamos, en este viaje de media hora que vamos a hacer, les propongo despojarse de toda creencia y entrar en lo que vamos a ver, ¿bien? En una historia que podríamos llamar también cómo se construyó o cómo se sentaron las bases del poder cristiano. Así que avancemos. Entonces, Jesús, bueno, personaje histórico, ¿existió? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hay discusiones sobre su existencia. Digo, los historiadores discuten si Jesús existió o no, si bien, bueno, la mayoría coincide en que existió, y para decir que existió se basan en registros históricos de la época, en notas, en registros justamente, pero más que nada en registros, digamos, gente que escribió sobre Jesús y sobre sus cosas, lo cual de alguna manera u otra hace muy probable su existencia, con la cual la mayoría de los historiadores coinciden. ¿Cuándo existió? Bueno, Jesús nació, curiosamente, entre el año 4 y el año 6 antes de Cristo, en la ciudad palestina de Belén, y lo que sabemos de él es que se autoproclamó y lo proclamaron como el Hijo de Dios. ¿Bien? El Hijo de Dios, el enviado de Dios y su Hijo, aspecto que vamos a remarcar de distintas maneras. ¿Cómo lo demostró? ¿O por qué le creyeron los que dicen haberle creído? Bueno, Jesús, entre otras cosas, lo demostró haciendo milagros, convirtiendo el agua en pan, como sabemos, curando enfermos, y entre otras cosas que lo hacen ver como un personaje sobrenatural y divino, de naturaleza divina. Entonces, podemos ahora sí hablar de un personaje trascendente, digamos, de nuevo, trascendente en sentido teológico, en su existencia infinita, pero trascendente en un sentido cultural de que pasaron exactamente al día de hoy 737.587 días y estamos hablando de él, digamos, no estamos hablando de moco de pavo. Una persona que pasó este tiempo y estamos hablando de él, algo pasó. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Digo, porque nacieron muchas personas en el medio y hoy estamos hablando de él. Todos sabemos quién es Jesús, pese a no creer en él, pese a creer en él, lo sabemos. Bueno, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Bueno, el registro, los registros por los cuales conocemos a Jesús se llaman evangelios, que en griego significan buenas noticias o buen augurio. Digamos, son eh, historias, registros que los seguidores de Jesús escribieron al respecto de él, contando sobre su vida y sobre qué cosas hizo este personaje histórico y religioso llamado Jesús. Hoy por hoy estos evangelios, y digo hoy por hoy, hablando desde hace algunos miles de años atrás, se dividen entre apócrifos y canónicos. Bien, apócrifo, curiosamente también en griego hace referencia a lo oculto, lo que está oculto, y los apócrifos son aquellos evangelios, aquellos registros que están escritos que se dice que no son verdaderos, digamos que los que los escribieron no son quienes dicen haberlos escrito, y los canónicos son los que la iglesia consolidó y dijo, bien, estos son los registros que hablaron de nuestro Jesús, y son ni más ni menos que 4, los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Ahora, en estos evangelios se habla acerca de la vida de Jesús, de cómo nació Jesús, de por qué Jesús es el Hijo de Dios, qué hizo Jesús, cómo creció Jesús, obviamente de su muerte y su futura resurrección, pero lo más importante es que todos estos evangelios, todos estos registros coinciden en una cosa, la paternidad divina de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, lo cual es incompatible, es imposible. Es imposible para un personaje que se ubicaba en ese contexto y para su época.
digamos, es importante remarcar que Jesús no es que la humanidad nace con Jesús, por supuesto, sino que nace con una cultura que lo preexiste a él, que es previa a él, y digamos, imagínense que la analogía que justamente hoy pensaba es, si hoy, por ejemplo, alguien dice ver a Dios al lado mío, digamos, aparece Dios acá y todos coincidimos que Él es Dios. Digamos, es como un shock que rompe con un montón de esquemas que tenemos. Y del mismo modo pasó cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué pasó esto? Bueno, por ejemplo, para el pueblo judío, digamos, entiendo que sabemos que Jesús era judío, nació en Palestina, donde vivían los judíos, en un rincón de la Palestina de hace 2000 años. Para los judíos es incompatible, ¿por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué implica eso? Implica tener una naturaleza divina, implica ser hijo de esa divinidad absoluta, y de alguna manera es hablar de un segundo Dios, de una otra naturaleza divina, lo cual no es compatible con un monoteísmo y el monoteísmo que predica la tradición judía. Digamos, sí la tradición judía habla de un Mesías, sí de un enviado de Dios, pero nunca de un hijo de Dios. Digamos, de literalmente un hijo de Dios. Entonces, estamos hablando de algo que no cerraba ahí. Lo segundo que vamos a nombrar es para la tradición griega. Es aberrante para la tradición griega decir que existe el Hijo de Dios, que algo del orden de lo eterno se volvió temporal. Y ahora vamos a ahondar un poco en esto. El punto es que, digamos, bajo todo este marco y esta cultura que preexiste a Jesús, sucedió, ¿no? Digo, hoy por hoy está compatibilizado y sucede que es para quienes creen en Dios y en Jesucristo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hubo que formar todo un marco teórico alrededor de eso que avale esto. Digo, ese marco teórico que hubo que formar contradecía incluso a los marcos anteriores que estaban anteriores a estos. Este, por ejemplo, es un fragmento del Evangelio de Juan. Bien, el Evangelio de Juan es un evangelio que fue escrito, se cree, entre el año 80 y el 150, escrito en griego. Bien, digo, y no solo está escrito en griego, sino que contiene términos filosóficos griegos, términos de la época que se utilizaban para explicar al mundo de alguna manera, que dice, como vemos ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien, y verbo, esto está traducido por supuesto al español, la palabra que se usa para decir verbo es la palabra logos, que, digamos, los intelectuales de la época, y todos los intelectuales de la época, rescatamos en alguno ahí a Filón de Alejandría, que es un judío helenizado, que va a decir que este logos, el logos que aparece ahí, está identificado ni más ni menos que con las ideas platónicas. Digamos, el logos que aparece en un evangelio que fue escrito en el año 80 está identificado con la idea platónica de logos. ¿Y qué es la idea platónica de logos? Es la pregunta. Y es la idea, digamos, que desarrolla Platón, en particular en todos sus diálogos. Platón lo que escribe son diálogos en los cuales el personaje sabio por defecto es Sócrates, que hace alusión a su maestro. Está entrando alguien. Hace alusión a su maestro, y su fundamento para explicar el mundo es el siguiente, dicho llanamente y sencillísimamente, debido a todo el contenido que estamos viendo, vamos a acotar un poco, que es lo que se le conoce como la teoría de las ideas, y es que dice que existe un mundo inteligible, que es en el cual reposan y viven, y no viven, sino que están las ideas, que es la perfección absoluta. Digo, es una realidad perfecta e inmutable que da lugar a un mundo sensible, que es el mundo al cual pertenecemos nosotros, que es un mundo imperfecto, perecedero, mutable. Entonces, para intentar explicar esto, digo, si existe, hoy por hoy, si yo existo y soy un hombre, es porque yo, Luciano, pertenezco, digamos, participo
de una idea perfecta de hombre. Hay una idea perfecta de hombre que es perfecta, justamente, es inmutable, no cambia, y es la idea completa, digamos, la perfección, y yo, como representante en el mundo sensible de esa idea, y como todos nosotros, somos imperfectos, somos perecederos, vamos a morir, cambiamos, somos mutables, pero respondemos, digamos, el espejo que vemos, esto, digamos, somos una representación de esta idea perfecta. Entonces, volviendo a esto, lo que está diciendo Jesús cuando dice yo soy el Hijo de Dios, no es ni más ni menos que decir yo, digamos, y a este Jesús se lo va a representar como este verbo, se encarnó la idea de Dios. ¿Bien? Entonces, este Logos, que era perfecto, que era eterno, de repente se presentó en el mundo de manera temporal, de manera imperfecta, en la carne, que es lo más imperfecto que existe, digamos, la materia, ante la idea, la perfección de una idea, estamos hablando de la materia. Entonces, digamos, va a ser totalmente aberrante, como repetí, para el mundo, para las ideas, por ejemplo, platónicas, para la tradición platónica, decir que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, bien, digo, estamos en un contexto en el cual fue incompatible, digo, no tuvo sentido. O sea, para la época, el tipo vino y dijo, yo soy el Hijo de Dios, pero resulta que es compatible. Digo, todos los millones y billones de creyentes tienen hoy por hoy un marco teórico que avala que Jesús fue el Hijo de Dios y que esto tiene sentido. Digo, esto es lo importante. Y la fe no es suficiente para esta explicación, porque, por ejemplo, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, va a decir que la razón y la fe tienen que llegar al mismo lado. Digamos, lo que ve la fe tiene que llegar la razón. Lo que ve la creencia, lo que uno puede creer, al mismo lugar tiene que llegar el pensamiento. Llevar de premisas a conclusiones, bueno, tenemos que llegar al mismo punto. Entonces, tiene que haber un marco teórico que avale esta incompatibilidad, que es decir que Jesús fue el Hijo de Dios. Y no solo esto, sino que se necesita una ortodoxia. Ortodoxia es un dogma correcto, un dogma establecido, contrario que una heterodoxia, digamos, algo eh, que tiene ambigüedad, porque lo que se quiere en definitiva es difundir esta religión. O sea, hay una religión. Perdón, Sí. ojo, se está escuchando lo del papel, me parece. Ah, ok. ¿Aquí se escucha? No. Sí, se escucha bien, pero si no lo mueves, mejor. Ok, dijo yo. Entonces se necesita una construcción de una ortodoxia para difundir una religión, porque si no, no hay ideas que difundir. Digo, si Pepito piensa una cosa y Beto piensa otra, es imposible de llevar una religión al vulgo, al mundo. Entonces se necesita construir un conocimiento que avale esto, usando, digamos, de alguna manera la cultura preexistente. Entonces es como un desafío gigante. Entonces, a lo que necesitan llegar, digamos, estos intelectuales de la época, es un dogma cristiano, una justificación teórica de la fe. Por ejemplo, la primera, digamos, presentación de un dogma cristiano es en el Concilio de Nicea, en el año 529, que es donde se discute, digamos, ahí los tipos están discutiendo si, por ejemplo, si Dios es uno. ¿Por qué? Porque está Jesús, que es el Hijo de Dios, y por qué no creer que Jesús también es una especie de Dios. Digamos, si es el Hijo de Dios, es una especie de Dios, no es Dios. Entonces se debaten todas estas cosas en el Concilio de Nicea con el objetivo de llegar a un librito que diga, bien, esta es mi religión, entendela y poder salir a predicar, porque si no, no se puede porque es incompatible. Y para esto, digamos, es útil y casi necesario utilizar al pensamiento preexistente, porque si no, es como, no podés, uno nunca parte de la nada, uno parte desde algo, desde el punto en el cual está, desde su actualidad, que eso incluye al pasado. Entonces hay que recopilar el pasado, no se puede tirar el pasado y decir, chao, estos tipos no tenían sentido. Entonces,
Este es el desafío que van a tener los padres fundadores de la iglesia, y en este caso vamos a hablar brevemente de uno, que es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona nace, digamos, de alguna manera rebelde, no se consideraba cristiano, y en un momento en la juventud se convierte. Y en su libro más famoso es Confesiones, pero esta es una cita de retractaciones, en la cual dice: Platón afirmaba la existencia del mundo inteligible y tenía razón, digo, no se equivocaba en esto. Entonces, lo que hace Agustín de Hipona es leer a Platón, lee a Platón y va a leer a los platónicos. Entonces, acá vamos a hablar un poco de quiénes son los platónicos, quiénes son sus seguidores y cuáles son las escuelas helenísticas. Platón, dijimos que escribió diálogos y fundó la academia, lo que llamaba la academia, que era una escuela en la cual Platón, como director, enseñaba, de la cual, por ejemplo, Aristóteles fue discípulo. Digamos, cuando se dice que Aristóteles fue discípulo de Platón, es en parte cierto, en parte no. Aristóteles asistía a las clases de Platón, digamos, no es que era su mano derecha ni su amigo personal, asistía a sus clases. Y en estas clases que Platón daba, había lo que se llamaban escritos esotéricos y escritos exotéricos. Escritos, digamos, los exotéricos, que eran los que iban para afuera, los más, digamos, sencillos, por así decirlo, son los que dieron lugares a los diálogos platónicos. Y las clases esotéricas, que son las clases más oscuras, digo, más profundas, por así decirlo, me gusta mucho el término, pero que daba Platón, de las cuales no hay escritos, y eran clases a las que Platón dedicaba su clase para sus alumnos, y en las cuales contaba sus visiones del mundo, de los cuales no hay registro de esto, digamos, o se perdió. Y ocurre que, digamos, 6 siglos después, por ejemplo, va a nacer un poco la concepción de lo que se llama neoplatonismo, que son personas que dicen seguir a Platón, dicen ser platónicos, se autoconsideran platónicos. ¿Por qué? Porque coinciden con las ideas de Platón, pero históricamente se los va a llamar neoplatónicos porque, a ver, van a decir lo mismo que dijo Platón, pero de manera distinta. Digamos, ellos dicen, yo estoy diciendo acá lo que dijo Platón, pero no, van a introducir nuevas cosas. ¿Y qué van a introducir? Van a introducir, entre otras cosas, lo que se llama la metafísica de lo uno. Y para hablar un poco de metafísica, es importante definir qué es la metafísica. Me gustaría preguntarles, pero siento que vamos a poner un poco el hilo. ¿Qué es la metafísica? Bien. La metafísica es, por primera vez, acuñado el término metafísica, una vez que se recopilan los textos que escribió Aristóteles. Aristóteles, dijimos, discípulo de Platón. Aristóteles escribe textos, no les pone títulos a los textos, escribe textos. Y años más tarde, editores de él, digamos, siglos más tarde, en el siglo I, siglo II, se van a recopilar estos textos y se le va a poner nombre con una cuestión casi marketinera o casi de identificación de cuál fue cada libro. Y es como curioso que el término metafísica no se sabe bien cuál es la etimología, cuál es el origen de esta palabra, y hay básicamente dos posturas. La primera es, meta en griego significa antes de. Y el texto metafísica, el escrito metafísica, está literalmente antes que el texto física, digamos, en la lista de esta edición que hicieron los editores de Platón. Entonces, hay quienes creen que eligieron metafísica porque lo pusieron antes de la física, digamos, y si hubiese ido después se llamaría distinto, como una razón casi marketinera para poner un nombre. Esa es la primera explicación. La segunda explicación es, justamente, como meta significa antes de la física, va a tener relación con lo que Aristóteles va a explicar que es la metafísica. La metafísica, Aristóteles, en su libro, hoy titulado Metafísica, no titulado por él, va a decir que es la ciencia de las causas primeras. La ciencia que estudia al ente en tanto ente. La ciencia que estudia lo que es en tanto es. Digo,
Y a esto le va a llamar filosofía primera. Es como la base para partir de cualquier cosa, de cualquier cuestionamiento, va a ser la metafísica. ¿Por qué? Porque se pregunta por qué algo es. Digo, después podemos estudiar el movimiento de ese algo, podemos estudiar cómo se comporta, si es una persona podemos estudiar qué piensa, pero tenemos que considerar por qué es. Y qué es cuáles son las características y las causas que lo hacen que esta cosa sea. Entonces, esto es la metafísica. Para Aristóteles, el estudio de las causas primeras. Volviendo a los platónicos, a los neoplatónicos, lo que van a decir es esto que hablamos de la metafísica de lo uno. A ver qué hora tenemos. Y lo que van a decir los neoplatónicos, una vez más diciendo que leyeron a Platón, pero no van a introducir cosas nuevas, es decir que, digamos, la realidad, como la pensamos, tiene una causa primera, tiene un principio, lo que se llama un principio ontológico, un principio que lo hace ser, esta realidad, que le van a llamar lo uno. La unidad. Digamos, un punto minúsculo, pensémoslo, de lo cual todo se desprende. Bien. De esta unidad absoluta, digo, en esta unidad es ilimitada. ¿Por qué? Porque no hay límite, no hay definición, no hay acotación, es pura, digo, pura. De esta unidad se va a desprender una segunda, esta es la primera, lo que se llama hipóstasis, que es una entidad que subsiste. Se va a desprender una segunda hipóstasis, que va a ser el nous, y este movimiento, esta flecha que vemos acá, va a ser lo que se llama el prodos, que es como la creación, ¿no? Lo que va a decir Plotino es, esta unidad, al ser tan pura, al ser tan perfecta, lo perfecto es bueno, digamos, va a ser una serie de supuestos, en la cual despojémonos de creencias y intentemos seguirlo. Va a decir, lo perfecto es bueno, esto es la perfección absoluta, y lo bueno no puede hacer otra cosa que dar. Digamos, no puede quedarse en sí mismo lo bueno. Lo bueno tiene que dar, tiene que dar. Entonces lo que va a decir Plotino es, lo uno, esta unidad perfecta, se piensa a sí misma, hace un pensamiento de sí misma, y difunde, digo, es como que baja a la segunda hipóstasis que se llama nous, que el nous no va a ser ni más ni menos que estas ideas platónicas. Bien, entonces está lo uno, que es la perfección absoluta, y de esto se desprende las ideas platónicas, estas ideas perfectas, eternas, inmutables, de lo cual primero se va a desprender una nueva hipóstasis que se va a llamar psique, que va a decir que es el alma del mundo en el cual vivimos, y de esta psique va a bajar a lo que conocemos como el mundo sensible, que es el mundo en el cual vivimos. Entonces va a haber como 4 pasos hasta llegar a nuestra existencia. Pasos que, como dijimos, tienen digamos, descienden en este prodos y vuelven a ascender en esta epístrofe. ¿Por qué? Porque va a decir que todo tiene que retornar a lo uno. Digamos, el uno es difusivo, pero toda la creación busca volver a este uno. Digamos, intentemos simplemente adoptar esas ideas por un ratito. Entonces, digo, ¿por qué tiene que ver todo esto con Jesús? Con lo que estamos hablando. Bueno, todo esto que llamamos neoplatonismo es totalmente recibido por los fundadores del dogma cristiano. Digo, como dijimos, tiene que formar un dogma, para formar un dogma tiene que basarse en lo que pasó, y eso que pasó en gran mayoría es platonismo, digámosle, o escuelas helenísticas, que escribieron este pensamiento, en la cual ellos tienen que adoptarlo de alguna manera, porque es los recursos que tienen. Digo, hoy por hoy los recursos que tenemos son los recursos que de alguna manera nos dieron. En este caso, los recursos que les dieron eran, entre otras cosas, el neoplatonismo, que era lo más vigente en esa época. Mario Victorino es uno de estos padres fundadores de la iglesia, no tan conocido, apurándome un poco, porque
Mario Victorino nace en África en el 290, es profesor de retórica, y 10 años antes de su muerte se convierte al cristianismo. Digo, similar, de hecho, Agustín de Hipona, San Agustín, el que leímos antes, va a tomar de Mario Victorino un montón de cosas posteriormente, y va a decir también que su conversión, digamos, fue inspirada un poco en este personaje llamado Mario Victorino. Y de hecho, Mario Victorino también es contemporáneo al Concilio de Nicea, al que hablamos, donde se definió, por ejemplo, que Dios era uno, cuando estaban estas cosas. ¿Qué va a decir Mario Victorino? Bueno, Mario Victorino va a adoptar esto que llamamos metafísica de lo uno, y va a decir que este uno y este nous que hablamos, digamos, el uno que era la unidad perfecta, y el nous, que eran las ideas platónicas, no van a ser otra cosa sino que el uno va a ser el Padre, el nous va a ser el Hijo, y el Espíritu Santo va a ser aquel que oficie de nexo entre estas dos entidades. Y todo esto va a ser Dios. Todo esto que estamos acá con un cuadrado acá va a ser Dios. Entonces, Dios es todo eso. Ahora, ocurre algo acá, que es que el Hijo de Dios, ¿quién es? No es sino otro que Jesús. Entonces, Jesús tiene una realidad corpórea, tiene una realidad en el mundo sensible y una realidad eterna. Solo para acotar, digamos, Mario Victorino, entre otras cosas, va a decir que este Dios, este Padre, digamos, el Hijo va a ser las ideas platónicas, ¿no? Va a estar literalmente representado como las ideas platónicas. Van a adoptar eso del platonismo y neoplatonismo. Y estas ideas platónicas son las causas de lo que existe. Digo, lo que existe tiene su causa, digamos, yo, repito, soy hombre porque participo de la idea de hombre platónica. Esa es mi causa, esa es mi razón, mi causa, mi explicación. Entonces, si esa es mi explicación, y eso va a ser el Hijo, el Padre, que es superior a estas ideas platónicas, se puede pensar como, se lo ha pensado como el Padre es Dios, el Hijo es el plano del arquitecto. Cuando el arquitecto hace una casa, primero hace un plano y después hace una casa basándose en ese plano. Entonces agarra el plano y hace la casa. Esa casa es el mundo sensible y ese plano es el Hijo, es el Logos, son las ideas platónicas. Entonces se piensa que el Dios Padre, el Padre de lo que se llama la Trinidad, que es este Dios puesto ahí, es superior al ser, es más que el ser. Y algo que es más que el ser, algo que es, ¿por qué? Porque el Hijo es el que da el ser. Algo que es más que el ser, que es el no ser. Entonces se empieza a hablar un poco de la vía negativa, teología negativa, que es definir a Dios como el no ser. Por supuesto, provocativo para la época, digo, es totalmente raro decir que Dios es el no ser, pero se habla de un no ser en sentido abundante, en sentido más que ser. Digamos, algo que es más que el ser, tiene que no ser. Y entre otras cosas, va a decir que como este Dios es el no ser, el conocimiento de este Dios, que es el no ser, no va a ser otra cosa sino que la ignorancia. Pero ignorancia, entendido de nuevo como abundancia de conocimiento, algo que está por fuera del conocimiento. ¿Por qué? Porque va a decir, con la razón nunca vamos a llegar al no ser, nunca vamos a llegar a este nivel superlativo del entendimiento. Entonces tenemos que ignorar. El segundo personaje que vamos a hablar. O con el papel que se mueve y hace ruido. Sí, no, era porque di vuelta a la página. El segundo papel del que vamos a hablar es Juan Escoto Eriúgena. Como dice ahí, un abanderado del Imperio Carolingio. Y el Imperio Carolingio, digamos, hablamos de Carlomagno en el año 800, que fue coronado por el Papa. Digo, haciendo un poco esta línea de tiempo que venimos haciendo, año 800, el Papa corona a un emperador. Digo, el Papa, representante de Dios en la tierra, corona a un emperador. Es como, ya hay una entidad gigante por la religión, digo, ya está súper consolidado el poder cristiano, tan así que
como de hecho lo habló Julián hace un rato, digamos, el gobernante divino en lo que es la tierra, en lo que es el mundo temporal, terrenal, corona al emperador. Está el poder religioso y abajo el poder político, no un poder político de un intendente hoy por hoy, del emperador. Entonces, año 800. Y se da acá lo que se suele llamar el Renacimiento carolingio, que es, digamos, una sociedad totalmente desculturizada, analfabeta, que intenta, mediante este Renacimiento carolingio, poner un foco en la cultura, en particular en los nobles. Digo, no en lo que va a ser el pueblo, sino en los nobles. Y se va a poner un foco en la cultura, en aprender griego, latín, y, curiosamente, en importar intelectuales de Gran Bretaña. Mezclamos ahí las primeras dos charlas. Importar intelectuales de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque eran instruidos en griego y en latín, entonces, digo, traigámoslos, que trabajen para nosotros, y todos ganamos. Entonces, en la mitad del siglo XIX, la mitad del siglo IX, Carlos el Calvo, que es la tercera generación del Imperio Carolingio, va a definir a Juan Escoto Eriúgena, la persona que vamos a hablar, como el director de la Escuela Palatina. La Escuela Palatina es la escuela del palacio donde se forman los nobles. Bueno, el personaje que vamos a hablar ahora es el director de esta escuela. Nacido en Irlanda, también mezclando con la charla anterior, se lo va a conocer, entre otras cosas, como Translator Dionisi. ¿Por qué? Y esto para otra charla que va a durar 40 minutos. Es la primera persona que rescata a un personaje que se llama Dionisio Pseudo Areopagita, que como pensamiento, como lo que más rescata es una entidad nueva, aporta algo nuevo a esto, que es un dios escondido, se llama, y un dios creador. Bien, y de alguna manera Eriúgena lo va a tomar. ¿Cuánto nos queda? Bien, 5 diapositivas. El texto principal de Eriúgena va a ser el Periphicion, que lo escribe en latín, que significa acerca de las naturalezas. Y estamos hablando de la primera doctrina sistemática del cristianismo. Digo, hasta ahora se representaba como de una especie de literatura o más poéticamente a esto, y nunca como, bueno, esto es así, esto es así. Entonces, este es el primer intento de doctrina cristiana fundamentada por la razón. Este escrito es un diálogo entre un maestro y un alumno, un maestro y un discípulo. El maestro en latín se dice nutritor, el que nutre, el que da, el alumno, el que no tiene luz, el maestro, el que baja el conocimiento. Y lo que pondera Eriúgena con su formación es el arte y el uso de la dialéctica, que la dialéctica es la lógica, mezclando con lo que viene en este ciclo de charlas, que, digamos, lo va a definir como, sin más lejos, como el arte o el conocimiento entre dividir y reunir, entre separar y juntar, digamos, muy abstractamente. Y haciendo uso de esto, va a agarrar a la naturaleza, al todo, digamos, a todo, no digo todo lo que existe, a todo, que le va a llamar naturaleza, y lo va a dividir en principio en dos cosas, entre lo que es y entre lo que no es. Y a lo que es va a decir que esto es cognoscible, es decir, podemos conocerlo, y lo que no es va a decir que es incognoscible, que no podemos acceder a esto. Va a ser una segunda división, esta es la primera, digamos, repito, entre lo que es y lo que no es, y va a ser una segunda división que va a ser va a agotar, digamos, dos variables, dos opciones. Va a decir, podemos dividir las cosas entre lo que es creado y lo que no es creado. Esa es una primera variable a tener en cuenta. Y la segunda variable es entre lo que crea y lo que no crea. Bien. Y a su vez va a agotar las opciones. Y va a decir, bueno, tenemos una primera naturaleza,
una primera parte de esta división, una primera cuestión que podemos llamar lo que no es creado y crea, una segunda que podemos llamar lo que es creado y crea, una tercera que podemos llamar lo que no es creado, lo que es creado y no crea, y una cuarta que es lo que no es creado y no crea. Digo, agotando estas opciones de crea, no crea, es creado o no es creado. Y esto va a dar lugar a esta metafísica, de nuevo, esta explicación del mundo, estas razones del mundo, en las cuales, digamos, estas cuatro opciones que comentamos se van a exponer acá. Van a decir que hay un Dios creador, un Dios que representa lo uno, digamos, similar a lo que vimos antes, que crea a las causas primordiales, que es lo que hablamos antes del Hijo, digamos, pero acá ocurre una gigante distinción, acá pequeña, pero gigante, que es el hecho de que este principio del ser, lo que llamamos antes el logos o el nous, el Hijo, en definitiva, no está dentro de esta unidad divina, de este Dios, sino que está por debajo, es una creación de esto, que es una alteridad gigante. Y va a decir que estas causas primordiales van a ser la mostración eterna de Dios, lo que muestra a Dios eternamente. Va a decir que estas causas primordiales son las ideas platónicas, y no las ideas platónicas, sino que la idea platónica, una idea y simple, y va a poner un ejemplo que me parece bello, que es el hecho de entender esto como un círculo, del cual nosotros formamos parte del alrededor del círculo, vemos desde el alrededor, pero hay un punto en el cual, digamos, el cual es el centro del círculo, que es el que forma todas las líneas diagonales, digamos, sí, diagonales, que atraviesan el círculo pasando por el medio. Y va a decir que estas líneas todas convergen en este centro, que es la razón por la cual existe el círculo. Entonces nosotros desde afuera vemos como si hubiese multiplicidad en nuestro mundo sensible, vemos como si hubiese muchas cosas, pero en realidad lo que va a decir es, hay una sola, que es el origen de todo esto, que son las causas primordiales, que es una razón, digamos, esto, lo que hablábamos antes de yo soy hombre porque participo de la idea de hombre, este punto centro máximo, el cual el Dios creador creó. Digamos, esto es lo que fue creado y crea. Va a decir, entre otras cosas, por ejemplo, que Dios nuevamente va a ponerlo como el no ser. ¿Por qué? Porque las causas primordiales son el principio de ser, lo que hace que las cosas sean. Y va a decir que Dios, como es superior a esto, como crea a este principio de ser, digamos, algo, si yo creo este desodorante, yo no puedo ser este desodorante. Entonces, si yo creo el principio de ser, yo no puedo ser un principio de ser. Tengo que ser otra cosa. ¿Y qué es otra cosa que un principio de ser? Bueno, el no ser. Digamos, ese es el argumento acá. Y como Dios es el no ser, va a decir que Dios es incognoscible hasta para sí mismo. Digo, Dios no se conoce ni a sí mismo. Salvo en una cosa, va a decir, digamos, hay una sola cosa que Dios conoce de sí mismo, su incognoscibilidad. Digamos, lo único que afirma que Dios pueda conocer de sí mismo es que no se conoce. Es lo único que puede afirmar Dios de sí mismo, si pudiésemos pensarlo en esos términos. Y por último va a decir que esta última división que hizo de lo que no crea y no es creado, va a ser un Dios escondido. Digo, Dios se manifiesta en determinadas cosas, pero preserva algo para sí, que va a ser este Dios escondido, al cual, digamos, como la flecha indica para arriba, retorna este mundo sensible, va a retornar, va a ir volviendo con este movimiento de epistrofé que vimos en la metafísica de lo uno, en los neoplatónicos, en Plotino. Y, digamos, va a tender a ir hacia eso. ¿Y por qué va a decir eso? Bueno, eso va a ser para justificar la idea del inicio y el fin de los tiempos del cristianismo. Ustedes saben que el cristianismo plantea un inicio del mundo y un fin de los tiempos. Y
con esto que presentábamos hasta ahora, estaba bastante inconcluso toda esta parte del fin de los tiempos. Ahora lo que hace es proponer un marco teórico que diga, bueno, bien, hay un fin de los tiempos y es cuando el mundo sensible, la creación, la criatura, nosotros, la alteridad, la distinción, lo definido, lo que tiene límites, nosotros, eventualmente vamos a volver hacia eso que era uno, y es retornando hacia este Dios escondido. ¿Y qué va a ser este Dios escondido? Bueno, va a ser lo que va a llamar la nada, digamos, sin ir más lejos. La Biblia, el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice creatio ex nihilo, digo, habla de una creación de la nada. Nihilo en latín es nada. Entonces, una frase de discusión gigantesca en toda esta época medieval sobre cómo puede ser algo creado de la nada. Digamos, si no había nada, no puede haber algo. De la nada, nada sale. Entonces, lo que va a hacer Eriúgena es reinterpretar esta frase y decir, de la nada de la que hablamos, digamos, creación de la nada de la que hablamos, es no de algo nada como carente, como algo que le falta algo. Eso es la nada que nosotros entendemos, digamos. O ponemos a la nada al todo, como si el todo fuese algo y la nada fuese nada. O sea, carente, le faltan cosas. Va a decir que la nada, de la cual habla el Génesis, es de algo que supera el todo, digamos, que es más que el todo, y que es este Dios escondido, el cual se muestra a sí mismo y da lugar a la creación. Por último, lo que va a plantear Eriúgena es este retorno a lo uno, que nosotros desde la alteridad, volver a lo uno, a lo divino, a lo uno, y va a plantear justamente la dialéctica, la lógica, como este arte divino que nos fue concedido en nuestra razón, en nuestra mente, de nuevo, aplicando el concepto que razón y fe tienen que llegar al mismo puerto, digamos, porque si no hay algo mal, tienen que llegar al mismo puerto, y va a decir que el alma humana, nosotros dividimos en cuerpo y alma, nuestra alma humana, tiene que practicar ciertos ejercicios espirituales, tiene que estar, su voluntad tiene que estar bien orientada, tiene que usar la dialéctica para dividir y reunir, como hizo antes, entre la naturaleza, lo que es, lo que no es, lo que es creado, lo que no es creado, lo que crea y lo que no crea. Tiene que usar todo esto, este arte divino, y tiene que usar lo que llama, digamos, tiene que seguir, para terminar, a lo que llama un segundo Adán. ¿Por qué segundo Adán? Porque en estas causas primordiales, digamos, Eriúgena entiende a la Biblia, al Antiguo Testamento, de manera metafórica, no es que dice Dios creó a Adán, el primer hombre. Cuando la Biblia dice Dios creó a Adán, se refiere a que Dios creó a las causas primordiales, a este principio de ser. O sea, Adán no es una persona. Dice, Adán es la razón que seamos, ese principio de ser, esas causas primordiales, ese punto en el círculo, ese es Adán. Y lo que dice es, para retornar a lo uno, digo, lo uno difuso de sí, perfecto, baja hacia la multiplicidad, uno, múltiple, unidad, pluralidad. Para volver desde la pluralidad a lo uno hay que seguir a un segundo, hay que seguir a un segundo Adán. Hay que seguir a este segundo Adán, a un logos encarnado, a estas causas primordiales encarnadas, que no es ni más ni menos que Jesús, que es este segundo Adán que apareció, que Dios nos dio, para poner en marcha este retorno hacia lo uno, hacia el Dios escondido, no hacia el Dios creador, en el cual va a decir que el cielo y el infierno, digo, lo que nosotros interpretamos como cielo e infierno, el infierno, el lugar que vamos cuando morimos, cuando hacemos las cosas mal, el cielo cuando vamos a hacer las cosas bien, no es ni más ni menos que un estado mental, va a decir Eriúgena. No es una realidad, es un estado mental, es irreal. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, todo esto va a llegar al fin de los tiempos, todos vamos a retornar a lo uno, y a lo que vamos a acceder en todo caso es a un infierno como estado mental si hicimos las cosas mal, o a un cielo si hicimos las cosas bien. Bien. Este es el final. Por último quería leerles una parte del Evangelio de Juan, muy bonita, me pareció,
que les voy a leer, que dice lo siguiente. Dice, digamos, está hablando de relatos de Jesús, vida de Jesús. Iba a decir, Jesús purifica el templo. Estaba cerca de las Pascuas de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí asentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Digo, este templo no hagan un lugar donde se negocie. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Digo, los judíos entienden que ahí hay alguien que dice ser el enviado de Dios, el Mesías, y le preguntas, demostranos que vos sos el que decís ser. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esta es la bibliografía que consulté, y muchas gracias. Tremendo. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno, Dipa. Yo 4 preguntas. Bien, pará, una cosa antes. Si alguien, digamos, no dudo que haya pasado, pero si alguien se quedó, le gustó este tema en particular, les recomiendo demasiado este libro. Que es la profesora con la cual yo cursé, digamos, escribió este libro y es increíble. Y todos estos, o sea, este también está increíble, pero este está increíble. Sí. Atla, ¿querés preguntar? Pregunto una. Y de última después pregunta otro y como que después uno. La primera, fui anotando mientras me iban ocurriendo, ¿no? Como me iban surgiendo dudas. Y la primera, lo nombraste al principio de la charla, como el minuto 1. Dijiste, bueno, Jesús nació en el -4 antes de Cristo, no sé qué mierda. Yo dije, ¿cómo que en el 4? ¿En el 0 no nace Jesús y ahí empieza a contarse los años? ¿Cómo es eso? Bueno, es que esto responde a la capacidad humana que tenemos para responder a la realidad con la historia, digo. Incluso está presente Juan acá, que quizás sepa de esto más que yo voy a, porque a mí también me sorprendió cuando leí eso y dije, esto es raro. Digamos, responde a la poca precisión que tenemos nosotros para saber datos fácticos, como en qué año nació tal persona, porque digamos, no es que cuando Jesús nació se dijo, bueno, ahora, a partir de ahora empezamos a contar el año 0. Sino que a medida que pasaron los años, volvieron para atrás y dijeron, no, acá hay un comienzo de era, dividamos entre lo que fue y lo que es, y en ese error humano están esos 4 o 6 años que hoy por hoy no consideramos. Ok, wow. Tremendo ese dato. Tremendo. Bueno, tirá la otra. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, tira la otra. Yo espero que otra pregunta y después vuelvo yo. Yo tengo una pregunta. Atla arrancó por el principio, yo voy al final. En el final, Dipa, decís que cuando arrancás a hablar del retorno a lo uno, y Jesús como segundo Adán, y terminás con que donde el cielo y el infierno van a terminar siendo estados mentales, ¿no? Sí. Esto de estados mentales me chocó mucho porque un estado mental es un concepto súper moderno, súper del psicoanálisis del siglo pasado. Entonces, definir estado mental para aquella época me parece rarísimo. O sea, ¿de dónde viene esto de estado mental? No estoy seguro en qué términos lo dice, no me acuerdo ahora, podría buscarlo ahora, pero va a llevar más tiempo. En qué términos lo dice Eriúgena. Lo que sí habla, y sí me acuerdo que estoy seguro, es de un concepto irreal. Digo, va a decir que el cielo y el infierno tal cual no fue. Y esto para mí es lo más loco de todo esto. Como lo que hoy por hoy nosotros decimos, bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una creación, digo, que puede, digamos, según tu creencia, responder o no al orden de lo eterno y de lo divino que es Dios, o no. Pero responde a una creación humana que se sentaron y dijeron, Chiqui, vamos a escribir esto.
Y lo que va a decir es que en este infierno y cielo que está escrito, dice, porque lo que hace Eriúgena es leer lo que se llama, digamos, una interpretación alegórica de la Biblia, y va a decir, por ejemplo, con lo del Adán. Adán, cuando se habla de una persona que le pasaron tales cosas, va a decir, obviamente esto no es real, digo, no es literal, no hay que pensar que Adán es una persona. Dice, Adán son las causas primordiales, son esta primera realidad, esta primera difusión que tiene Dios. Y va a decir lo mismo con el cielo y el infierno, va a decir, cuando la Biblia habla del cielo y el infierno, no va a hablar de lugares a los cuales vamos después de nuestra vida temporal. Va a hablar de lugares a los cuales vamos, digamos, en este sentido, mentalmente. Es probable que este mentalmente sea un poco contemporáneo. Lo que va a decir es que son irreales estos lugares, que son lugares a los que vamos a acceder una vez que ocurra eventualmente esto del fin de los tiempos, que todo retorna a lo uno. Que todo retorna a lo uno significa que el mundo sensible, digo, en este dibujo, que el mundo sensible vuelva a su creación, que son las causas primordiales, y que las causas primordiales vuelvan a su creación, que son Dios, que es lo uno. Digo, y en este uno, todas nuestras almas van a estar dispuestas según cuáles hicieron las cosas bien, cuáles hicieron las cosas mal. Pero no en un espacio justamente de cielo e infierno, sino en una, digamos, satisfacción con uno mismo, podría llegar a decir, o satisfacción o realización o una eternidad grata o ingrata, que a este estado mental se refiere, a este estado post-mortem, obviamente. Yo tengo una pregunta. ¿No es un poco de ruido por qué les importa tanto que la razón vaya de la mano de la fe? Si nosotros somos imperfectos, ¿por qué tiene que coincidir? ¿Por qué no va por separado? Buenísima pregunta. Porque todo lo que van a coincidir todos, o la mayoría, digo, acá hice un recorte de dos en particular, de Mario Victorino y de Scotto, pero hay pila, o sea, obviamente hay millones, que yo leí, hay 5 o 6, tampoco mucho más. Pero lo que van a conseguir todos es que nosotros somos imperfectos, somos del plano de lo sensible, sí, pero que, digamos, van a hablar del hombre, todos ellos, estos autores, como lo imperfecto en lo cual Dios depositó una imagen de sí mismo. Lo que se va a llamar image Dei, Dei imag, no me acuerdo bien el término en latín, que es que una parte de Dios que está en nosotros. Digo, en una perfección dentro de la imperfección. ¿Y dónde va a estar esto? Obviamente en el cuerpo no, van a decir, digamos, el cuerpo es material, es imperfecto, es perecedero, es mutable, no interesa el cuerpo, digo, no interesa en absoluto, digamos, materia, no interesa en el ámbito de lo divino, sino que va a estar en nuestra alma, y no en cualquier parte del alma, sino en lo que van a llamar varios autores mens, que después, ahora sí, va a ser traducido a mente. Digamos, hoy por hoy en general se entiende mente como, en algún momento hubo una traducción, no sé si errónea o no, de alma a mente, pero San Agustín, por ejemplo, Agustín de Hipona, va a dividir el alma entre varias partes. Una de estas partes va a ser la mens, que es mente en latín, y va a decir que esta parte es la imagen divina que tenemos en nosotros. Y esta imagen divina va a tener como facultad la razón. Digo, Dios creó la razón, Dios creó el mundo usando la razón, es decir, las causas primordiales, y nosotros participamos de esa razón. Entonces, mediante esa razón, no podemos sino explicar a Dios, a eso que explicamos con la fe, no podemos sino explicarlo. Entonces, lo que va a decir es, si la razón hoy por hoy no puede explicar a Dios, es que estamos mal encaminados, pero encontrando el camino vamos a llegar yendo de premisas a conclusiones, a explicar a Dios. Y este es un poco el camino que transitan todos, de decir, tenemos que tener un fundamento teórico para explicar la fe. O sea, explicar lo que creemos, más allá de lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, pensamos. Muy bueno. ¿Sigo yo preguntando? Tengo una consulta, perdón, te freno ahí. Esto que comentabas de Adán,
como la causa primordial, ¿no? ¿Cómo entra el hecho del pecado original ahí? Porque ahí hay un quiebre también, donde se habla de, bueno, se cesa la inmortalidad. Quería saber si había alguna analogía con el mismo concepto de Jesús, de cómo bajar al plano sensible. Hermoso, sí. No estoy seguro en el caso de Eriúgena, que es el que presenté acá, que es, bueno, justamente el que identifica las causas primordiales con Adán, con la primera creación, con lo cual la respuesta que te voy a dar va a ser para otro lado, no respondiendo esto porque no sé bien qué dice, si hace alguna analogía con eso. Pero sí, por ejemplo, Agustín de Hipona, San Agustín, digamos, va a hablar de Adán como, ¿qué palabra usaba? Era muy verborrágica. Pero como alguien que pretendió ser Dios, digo, como un creído, no me sale la palabra que usamos nosotros para hablar de eso, pero alguien que intentó, digamos, sobrepasar sus propias posibilidades y necesidades, y es decir, repito, no identificándolo con las causas primordiales, sino como, sí, hablando de el primer humano, va a decir que este Adán lo que hizo fue sobrepasarse de sus necesidades, y este es el primer pecado, de creerse Dios. Digo, alguien humano no es Dios, es una imperfección, volviendo a este plano que hablamos, y esta imperfección se creyó Dios, entonces ese es el primer pecado. Y lo que va a decir San Agustín en particular, repito, no Eriúgena, es que este pecado fue revertido por Dios, trayendo a Jesús. Digamos, y esta es un poco lo que se habla de Dios misericordioso, Dios bueno, es que pese a lo que la humanidad, es decir, la creación, la criatura, pese a lo que su propia creación hizo con este Dios, de este Dios que es bueno, perfecto, como es tan bueno, tiene que dar, como da, crea el mundo, en esta creación que es como que se sobrepasó a sí mismo y pidió aún más, Dios, misericordioso, y entendiendo esto, trae al Logos encarnado en Jesús como retribución del pecado, digamos, como una segunda oportunidad. Esto es como tiene San Agustín, por ejemplo, a Jesús. Y nada, respondiendo por otro lado, porque me preguntaste con causas primordiales y Adán, no sé si hay alguna analogía, estaría bueno saber si hay alguna analogía entre Adán, causas primordiales, y el pecado. Pero una más que nada que ver, y de hecho por ahí es medio tangencial, pero me generó curiosidad cuando hablabas de Platón, no, de Aristóteles, que se sabe que bueno, tenía estas clases con los alumnos, de las cuales no quedó registro. ¿Cómo se sabe que existían entonces? Que Bien. existieron. Digamos, incluso lo que se dice de ahí es que contradecían su propia doctrina escrita. Digamos, lo que decía por escritos lo contradecía mediante sus clases. Si no me equivoco, hay registros de discípulos de la academia donde hablan de esto, como justamente usando ese término de esotérico y exotérico, de aquello oculto y aquello mostrado, lo manifestado y lo oculto, en los cuales, digamos, afirman y registran la existencia de unas clases ocultas de Platón, en las cuales es como que guardaba este conocimiento para eso. Ese es el registro que se tiene, entiendo, acerca de esto. Hago una aclaración sustancial, ¿no? Pongámosle muchas comillas, digamos, me daría mucha vergüenza que alguien, un especialista en este tema, vea esto y me diga, viejo, esto es cualquiera. Así que pongámosle en mi opinión, a todo lo que dije, por las dudas, ¿no? Digamos, avalo todo lo que dije hasta ahí, mediante la lectura de estos textos. No, lo que iba a decir también, otro dato así que a mí me llamó la atención, es que todos los escritos que hay de Aristóteles, esto que dijiste igual sí era de Platón, digamos, de lo esotérico y lo exotérico, pero sí todos los escritos, los tratados que hay de Aristóteles, son todas clases, digamos, Aristóteles después se va a pelearse con la academia, se va a ir a una isla solo, donde va a ser maestro de
no me sale ahora, pero un emperador no me sale ahora el nombre. Voy a buscarlo. Aristóteles, maestro de Alejandro Magno. Digamos, Aristóteles va a ser el tutor, un rol que existía en esa época de Alejandro Magno. No tutor en el sentido que lo conocemos ahora, sino un tutor era una persona que estaba a cargo tuyo y te enseñaba y te nutría. Y Aristóteles va a ser el tutor de Alejandro Magno, conocido. Y posterior a esto va a volver a Atenas, todo esto ocurre en Atenas, va a volver a Atenas y va a formar el Liceo, ¿no? Y los tratados que existen de Aristóteles, lo que conocemos hoy como los libros de Aristóteles, no sé, la física, la metafísica, ética, Nicomaqueo, bla, son todas clases que Aristóteles preparaba, digamos, son los escritos de los apuntes para dar las clases. De nuevo, no es que Aristóteles esto es lo que se sabe, ¿no? Digamos, y esto también pongámosle comillas por las dudas. Pero no es que Aristóteles se sentaba y decía, bien, voy a escribir sobre metafísica, sino que Aristóteles daba las clases de metafísica, o metafísica le pongo este nombre de nuevo también entre comillas, porque él nunca lo nombró como metafísica, sino como filosofía primera, preparaba los apuntes de esa clase y esto es lo que se encontró en el, digamos, después post-mortem de Aristóteles y se recopiló, y esta es la razón por la cual justamente no tenían títulos, porque eran tratados, y uno cuando lee Aristóteles, si bien es bastante sistemático, en el sentido de que, bueno, Platón era mucho más literario y eran diálogos los que escribió, y Aristóteles eran ensayos, lo que podríamos decir ensayos, no eran ensayos preparados para la lectura de la gente, sino para sí mismo, con lo cual es bastante oscuro también en cierto sentido, porque suponía muchas cosas que él entendía y que recopilarlas es difícil o poco entendible. Yo te quería preguntar si cuando estabas aprendiendo esto, en algún momento pensaste en el paradigma orientado a objetos Sí. del mundo perfecto de las clases que se instancian en el mundo imperfecto. No solo lo pensé, sino que dije, acá hay algo. Y me acuerdo que ese Sí. día fui al trabajo y dije, che, le dije, no lo puedo creer. Y me dijeron, sí, boludo. O sea, me dijeron en la facultad me lo explicaron así, de hecho. Tipo clases de objetos, tipo directo. Es eso. Es eso. Yo te quería preguntar, digamos, Jesús fue muy exitoso en convencer a la gente de que él era el Hijo de Dios, ¿no? Como vos decís, por eso hoy seguimos hablando de él y todo eso. ¿Qué diferenció a Jesús de un montón de otros que intentaron hacer lo mismo? Ponerle Shabbatai Tzvi, que hoy decimos, no, ese era un falso mesías, digamos, como que se trató de hacer hijo de Dios, pero no era. Pero Jesús tuvo mucho más éxito que otros de su época. O sea, la pregunta es, ¿qué lo hizo tan especial? ¿Qué lo diferenció? Y en base a esa, como que tengo otra pregunta que es como una consecuencia de esa primera pregunta. Y digo, es que ahí yo es donde me hago un poco al lado y se mete un poco del lado la creencia. Yo me parece que te podría decir que la diferencia es que a uno le creyeron y a otro no. ¿Por qué le creyeron? Digo, si uno lee los evangelios, los cuales se los recomiendo porque es tipo de lectura zarpada, digo, no sé, lo de recién que y tú en 3 días te levantarás, pero él hablaba del templo de su cuerpo, es como que habla de una cosa tremenda, tipo, tremenda. En los evangelios, son escritos, digamos, tanto por apóstoles como, digamos, Juan, el evangelio de Juan es el que leí, Juan, lo que se cree o se sabe es que no era un apóstol, de hecho lo escribió en el año 80, es decir, que ni siquiera convivió, pero bueno, estas cosas se traducían de boca en boca. Lo que sí te dicen todos los evangelios, hablan de una naturaleza divina y milagrosa de Jesús, en las cuales, digo, por ejemplo, fue la mamá de Jesús, María lo invita a un casamiento, Jesús va, y en el casamiento de repente viene la mamá y le dice, che, no lo puedo creer, no hay vino, y le dice, tranquila, yo te lo soluciono, textual, digo, evangelio, y dice, dame el agua. Y lo convierte en vino y le dice, tipo, hijo, ¿estás loco? ¿Convertiste el agua en vino? Y dice, sí. Y digamos, eso es un poco los fundamentos y el boca en boca de que esto pasó. Digo, podría preguntarte yo, ¿por qué se cree que a Moisés le entregaron las tablas de la ley?
creo que la respuesta sería lo mismo. Le creyeron. Yo tengo algo para acotar a lo que dijo a la pregunta del Atlas. Claro. No, como para terminar de completar capaz, creo que en la historia hubo unos cuantos falsos o no falsos mesías. Jesús sí es verdad que tuvo como cierto impacto y tenía como su grupo de creyentes, pero si mal no recuerdo, hubo, creo que en el año, no sé, más o menos 200, 300, después de Cristo, digamos, creo que hubo un rey Constantino, me parece que era el nombre, un emperador romano, que creo que fue como la primera familia entera, o que su madre, o que su abuela, o que toda la familia, ya eran como creyentes de Jesús, y hubo como un dictado, no sé bien, no sé cómo se llama el dictamen o el dictado, que lo que hizo fue como dejar de perseguir a los cristianos y como nombrarla, creo, como la religión principal de todo el Imperio Romano. Entonces como que ahí tomó como cierta popularidad todo el cristianismo en sí, digamos. Totalmente. parece. Sí, totalmente. Digo, esto fue como muy en paso, como vimos, en el año 800 a Carlomagno lo nombra el Papa como emperador. O sea, en el año 800 ya el poder papal era un poder indiscutido e insólito, digo, de lo grande que era. Sí, probablemente digo eso, como el boca en boca de repente le llega a un emperador, el emperador te dice, todos tienen que creer en Jesús y todos creemos en Jesús, y de repente ahí se magnifica la imagen de un personaje un tanto histórico. Bueno, ¿Hay otra pregunta, Atla? Tengo más, pero si otra persona quiere preguntar, y yo... Yo tengo una pregunta más, Dipa, que va más o menos de lo que preguntó Jess, esta rivalidad o no rivalidad entre la razón y la fe. Que en un momento decís, cuando definen al hijo como el ser, que ahí explicás que, bueno, si el hijo es el ser, Dios tiene que ser más que el ser, y más que el ser es el no ser, y ahí dijiste que, bueno, ya con eso se da a entender que la razón nunca va a permitir llegar al no ser, ¿no? Entonces hay que ignorar. Y después en otro momento, que lo noté, pero ahora no lo encuentro, dijiste también algo de acá, que con el primer intento de la doctrina cristiana, ¿sí? Además dijiste la doctrina cristiana desde la razón, ¿no? Que se hace la división en cosas que son y cosas que no son, que las cosas que son accesibles y las cosas que no son inaccesibles. Esa palabra... Sí, ¿Cómo? perdón, sí. No, que también inaccesible, ¿no? Como que siento que capaz que no estoy siendo objetivo, porque, bueno, todos tenemos nuestro sesgo interno, ¿no? Pero ya la palabra inaccesible a las cosas que no son me parece un limitante a seguir buscando, ¿no? Desde esta doctrina. Y lo mismo, que la razón no permitirá llegar al no ser. Como que siento que hay en la misma doctrina, en el mismo pensamiento, se le imponen limitantes al uso de la razón. Y que también en un momento explicaste, y te pregunto bien con esto, en un momento explicaste que la razón, digamos, no satisfacía en ese momento, dijiste que no era el camino correcto, o se creía que no era el camino correcto para, digamos, poder llegar a buen puerto. Y termino con que, viste, el último libro que escribió Stephen Hawking, dice justamente que él cree que Dios es el cúmulo del conocimiento, o sea, plantea a Dios como todo el conocimiento desde el lado de la razón. Entonces, como que siento que ahí hay un cierre entre razón y fe, y la pregunta básicamente es esto, ¿no sentís que hay como un limitante a la razón en la doctrina cristiana? O sea, creo que esto, o sea, lo planteo desde el lado de los autores, obviamente. Nada de lo que dije lo dije yo, sino los autores. O sea, intenté recuperar los autores. Los autores te van a decir, hay un punto en el cual podemos explicar la existencia, pero capaz no podemos entenderlo. ¿Bien? Esto que decía de lo que es y lo que no es, uno va a hablar del aspecto cognoscible de las cosas, es decir, lo que podemos conocer, que ahí mezcla un poco la epistemología, digo, el carácter, digamos, lo ontológico, lo que es. La ontología es, de alguna manera, sinónimo de la metafísica, que define lo que es y lo que no es. Y junta el carácter epistemológico, lo que podemos conocer, o sea, lo cognoscible, con lo ontológico. Entonces ahí los va a igualar, de hecho, y va a decir,
Eriúgena, lo que es, lo podemos conocer, y lo que no es, no podemos conocerlo. Este es el primer sesgo. Y lo que te va a decir es que Pero por eso, perdóname que te interrumpa, pero lo plantean como axiomas directamente. sí, o sea, No, bueno, pero escucharla. ¿qué dijo? Escucharla. Lo que te van a decir es que son, digamos, son identidades lo cognoscible de lo ontológico. Lo que es se puede conocer y lo que no es no se puede conocer. Sí, son prácticamente axiomas. Digo, son axiomas para después terminar con este esquema. Ah, perfecto. Y lo que te van a decir es, para acceder a este, y en particular, que esto parte de Mario Victorino, en particular, esto de la ignorancia, lo que van a llamar ignorancia divina, es que la razón puede, digo, sí, plantear un limitante la razón. Digo, la razón puede explicar, pero lo que va a decir es que para conocer esto divino es imposible. Y este para mí es un punto zarpado, que es que van a decir esto, o sea, uno conoce lo que tiene límites. Digo, yo conozco qué es este vaso por saber qué no es este vaso. Digo, este vaso termina acá y arranca acá, y lo conozco porque Lo está, mesurable, digamos, lo medible. exacto, está definido, tiene fin. Definido, tiene fin. Está limitado, tiene límite. Dios, de hecho, es el que, en sus palabras, define, es el que pone fines, el que pone límites. Esto tiene límites, por lo cual lo puedo conocer. Lo que es aquello que tiene límite. Digo, y aquello que tiene límite lo puedo conocer. Ahora, aquello que no es, aquello que supera al ser, digo, es más que ser, no tiene límites, es ilimitado. Digo, y al ser ilimitado, al no tener límite, la razón no puede llegar a conocer algo que no tiene límites. Digo, si no tiene límites, no puedo conocerlo. Ese sería como el razonamiento que te lleva. De hecho, Nicolás de Cusa, que creo que es siglo XIV o XV, que es el que pone un poco el fin de, al menos en la filosofía de la época medieval, es un tipo que nace y estudia teología y estudia, si no me equivoco, en la Universidad de París, donde se junta también con científicos de la época, que digamos ya está como naciendo más la ciencia como la conocemos hoy, siglo XIV creo que es, y participa, esto es contemporáneo a la época de donde hubo dos papados al mismo tiempo, se pelean los papas y había un papa y otro papa dice, yo soy el papa, y hay dos papas al mismo tiempo. Digo, hay dos sedes del Vaticano, no del Vaticano, sino hay dos sedes del papado, hay dos sedes, y él un poco va a venir, digamos, va a intentar participar de la unión. Estos dos papados después se van a unir, y una vez que se unen, lo que van a decir es, che, pará, dijeron, ya unimos a Occidente, intentemos unir a Oriente también. Entonces, entre otros, lo van a llamar a él para intentar unir la iglesia del Occidente con la iglesia de Oriente. Esto como introducción. Y el tipo va a Oriente, vuelve, esto como introducción para esto que voy a decir ahora, y cuando vuelve dice, como dice, tuvo una visión, entendí todo, y dice, hay que alcanzar, digo, hablando de esto de la razón, fe, digamos, cómo conocer a Dios, creo que sería como en definitiva la cuestión esta, o si se puede conocer a Dios, él en el libro que dice que se llama la docta ignorancia, justamente, la ignorancia divina, podríamos decir, va a decir, hay que alcanzar lo inalcanzable, hay que, digamos, entender a lo inentendible, que lo inentendible es Dios, y va a decir inalcanzablemente. Digo, hay que alcanzar lo inalcanzable inalcanzablemente. Y va a decir, el principio de no contradicción, digo, si esto es un celular, es porque, digamos, o sea, esto es un celular, entonces esto no puede no ser un celular. Ahí está como el principio de no contradicción. Si pasa algo es porque no pasa otra cosa. Y va a decir, si uno hacía esto es como que se basa en el principio de un máximo y un mínimo, como una relación entre esos. Ahora, Dios, entendido como el ilimitado, supera a esta relación entre máximo y mínimo. Es como que va más para arriba que eso. Digamos, no está acotado en lo limitado, justamente. Entonces, para entender eso, hay que
alcanzar lo inalcanzable y alcanzablemente. Digo, no podemos partir de la premisa de justamente esto, de partir de premisas y llegar a conclusiones, porque eso nos va a llevar a un principio de no conclusión en el cual Dios no abona, porque es el que creó el principio de no contradicción, de alguna manera. Entonces, a esto es lo que llegan diciendo, tenemos que ignorar para entender, tenemos que dejar de saber. De hecho, se va a decir, por ejemplo, incluso Eriúgena lo va a decir, Dios no es, digamos, no es ni lo, va a empezar a hablar como a jugar con esto de ni lo inteligible, ni lo que se entiende, ni lo ininteligible. No es ni lo perfecto ni lo imperfecto, digamos, va a negar el positivo y el contrario, siempre, porque va a decir, no podemos definir a Dios. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, ni. Va a empezar a jugar con esto y va a decir, es imposible definirlo, porque es indefinible, porque es ilimitado, no tiene límite, entonces no podemos limitarlo. Tema fácil te elegiste, Dipa. Sí. Esta materia me encantó a mí, me volvió loco. Vos también preguntas fáciles hiciste, Rulo, ¿eh? Yo dije que iba a anotar. No, te rebanco, chiquito. Me pareció re interesante lo que dijiste que había 2 papas en simultáneo. No sé cómo será el proceso de elegir un papa, pero ojalá que la próxima charla sea de cómo hay 2 papas a la vez, compitiendo por ser el verdadero papa y No, tenemos una serie de Netflix de eso. bueno, lo hacemos. Ya es la última pregunta que tengo, pero vos contaste un montón de ideas distintas que fueron medio como evolucionando a lo largo del tiempo, y muchas de esas ideas no entendí si alguna de ellas es la que quedó como la idea actual del cristianismo, o si hoy en día el cristianismo no mantiene estas mismas ideas que vos estabas presentando. Porque incluso algunas de las ideas que fueron como evolucionando a lo largo del tiempo fueron casi como hasta que se contradicen con anteriores. Entonces es como que alguna de ellas termina como ganando, o no entiendo cómo es hoy en día lo que quedó. Digo, por ejemplo, año 529, Concilio de Nicea, se dice, lo que se dice, digamos, sin ir más lejos, no quise, lo quería explicar, pero dije que se va a hacer muy largo. Pero por ejemplo, lo que se dice ahí es como, bueno, sentemos bases acá y Dios es uno, se dice Dios es uno. Pero va a decir, Dios es la unitrino, se va a hablar, de la unitrinidad, de la Trinidad básicamente, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero todo esto participa de una unión, de una unidad, digamos. Y acá hay un montón de complejidades técnicas, podríamos decir, pero pará, como, ¿por qué si en esta unidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por qué no hay 3 cosas? Digo, ¿por qué es una cosa? ¿Por qué si el Padre es el Padre del Hijo, son lo mismo, están incluidas en lo mismo? Digo, si son naturalezas distintas, son realidades distintas. Entonces, ahí, por ejemplo, va a haber un montón de justificaciones de decir, bueno, no es que el Padre crea al Hijo, el Padre engendra al Hijo, y el Hijo es el que hace al Padre Padre, y el Padre es el que hace al Hijo el Hijo, por lo cual el Padre y el Hijo se necesitan mutuamente, y es una unidad. Digo esto para responder a la pregunta del sentido de, por ejemplo, 529, Concilio de Nicea, se define que Dios es unitrino, y en eso van a coincidir todos. Hoy, en la iglesia vas a tener, por ejemplo, sin ir más lejos, curas que son agustinianos, es decir, seguidores de San Agustín, que son como las 2 grandes doctrinas que hoy existen, o tomistas, que siguen a Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino. Que Santo Tomás de Aquino, siglo XII, Agustín es año 400, siglo IV, tercero, cuarto. Entonces, sí, digamos, hay diferencias como hay en todas las cosas, pero de la nada misma, nada entendido como, como carencia, no como sobreabundancia, a lo que hay hoy, digamos, hoy por hoy está justamente más limitado, definido, y es como, entre comillas, podés elegir entre 2 que más o menos acotan todo, y si bien tienen diferencias, respetan a lo mismo. Pero llegar a esta doctrina unificada, a esta ortodoxia, es como camino de millones de años para justificar lo que era injustificable. Tremendo.